Ejercicio número 83 de JavaScript. Nos han pedido que concatenemos, que unamos cadenas de caracteres utilizando plantillas y el operador de concatenación suma. El operador sobrecargado suma. Listo. Entonces creemos aquí dos variables. Utilicemos la sentencia let. Dejemos nombres genéricos para los nombres de variables y escribamos aquí, por ejemplo, JavaScript es espacio. Esa sería la cadena de caracteres que vamos a guardar en la variable cadena 1. Ok, ahora creemos otra variable, llamémosla cadena 2 y escribimos tremenda. Listo, nosotros podemos, por supuesto, imprimir esto en cada línea, imprimir el contenido de cada variable en una línea independiente, en una invocación independiente de log. Ejecutamos y ahí está el contenido de esas dos variables. Por supuesto, nada nuevo hasta aquí. Podemos crear otra variable, llamémosla frase, que va a ser la unión entre cadena 1 y cadena 2. Entonces ahí es donde utilizamos el operador de suma sobrecargado, que sirve en este caso para unir, para concatenar dos cadenas de caracteres. Imprimamos en pantalla el contenido de esa variable, de la variable frase. Ejecutamos y nos muestra el texto JavaScript es tremendo. Ahora pasemos a crear otro ejemplo en donde haremos uso de plantillas. ¿Ok? Entonces, creemos aquí otra variable, llamémosla lenguaje, escribamos como contenido JavaScript. Ahora nosotros podemos, bueno, aquí podemos reutilizar la variable frase y a través de los símbolos backtick podemos crear una plantilla y sobre esa plantilla podemos inyectar el contenido de una variable. Eso va a funcionar de la siguiente manera. Eh, utilizamos llaves y dentro escribimos la cadena. Aquí he olvidado algo, debo escribir el signo dólar antes de la apertura de las llaves. Notemos cómo JavaScript resalta este, este texto que está dentro de la cadena de caracteres. Es un lenguaje de programación. Como se trata de una inyección de cadena de caracteres, entonces él la detecta, él va a colocar aquí el contenido, ¿sí? Y digamos que visualmente al programador le ayuda de la siguiente manera. Sabe que se trata de una plantilla, ¿por qué? Porque está resaltando una variable. Notemos que la impresora estética que tiene el editor de Visual Studio Code, a los métodos los detecta con un color amarillo pálido. A la, digamos, a la clase console con un verde claro. A los textos con un rojo también pálido. Y digamos que cada elemento, cada construcción, cada token tiene un color distintivo. Así se ven las variables. Es un azul claro. Entonces sabemos que ahí se está haciendo una, digamos que por esa notación visual, sabemos que ahí se está haciendo una inyección de una cadena de caracteres. ¿Listo? Entonces nosotros si imprimimos en pantalla el contenido de la variable frase, por supuesto va a aparecer el texto JavaScript, es un lenguaje de programación. Ejecutamos y nos aparece el texto que habíamos mencionado. Claro, en una cadena, en una literal de tipo plantilla que corresponde con este tipo, podemos tener varias, inyectar diferentes variables. Entonces,
Hago aquí un salto de línea y ahora compongamos otra variable que se llame email. Escribamos aquí, por ejemplo, john@mail.com. Listo. Voy a crear aquí, esto debería ser una declaración de una variable, el nombre. Coloco John. Punto y coma aquí. Bajemos. Reutilicemos la variable frase. Entonces podemos utilizar una plantilla. O sea, el uso de las plantillas puede ser mucho más cómodo que utilizar el operador de suma, ¿sí? Porque tenemos que estar pendientes, digamos, de cuál es el contenido de esta variable. Evidentemente acá también, pero es mucho más cómodo si necesitamos colocar texto que es fijo. Este sí sería un texto variable, por así decirlo. Entonces podríamos escribir acá eh, su nombre es dos puntos, inyectemos el contenido de la variable nombre. Aquí voy a colocar un punto, su email, dos puntos. Entonces inyectamos el contenido de la variable email. Ok, imprimamos ese contenido en pantalla, el contenido de la variable frase. Ejecutamos y tenemos el texto, su nombre es, dos puntos, John. Su email, john@mail.com. Esa plantilla la podemos seguir utilizando. El contenido de esta variable es una plantilla. Entonces, digamos que acá colocamos, por decir, eh, Ángela. Listo. Y el correo electrónico de Ángela es email. Coloquemos angela@mail.com. Ok. Voy a utilizar otra vez esta variable e imprimimos su contenido. Inclusive puedo hacerlo de forma directa, digamos, voy a copiar este texto y en console.log, esa es la plantilla, entonces ahí se va a colocar el texto que tenga la variable nombre y la variable email. Ejecutamos y efectivamente es así. Ok, llegamos al final de este ejercicio JavaScript y hemos aprendido a utilizar dos mecanismos alternativos para hacer concatenación de texto, de cadenas de caracteres. Hasta la próxima.